Vamos a seguir con las pruebas de Excel que tiene. Y dentro de las pruebas que tiene Excel están las pruebas para mirar si las medias son iguales o tiene alguna diferencia. La prueba que vamos a hacer a continuación corresponde a un ejercicio que ya comprobamos que las varianzas son iguales. Entonces, vámonos para el ejercicio, para los datos, porque tenemos la ventaja de que contamos con los datos. Ojo, ese es un requisito indispensable para trabajar en Excel. Salgámonos de acá, de la presentación de HABS, ese paquete estadístico que es gratuito, y volvamos acá. Vamos a probar entonces si lo que nos dicen por acá, si los precios de cierre, dice, realice la prueba para mirar si existe una diferencia significativa entre el precio promedio de cierre de las dos bolsas. No vamos a trabajar con una confiabilidad del 93%, vamos a trabajar con el valor de la prueba, con el valor de la prueba. La prueba Excel, que nos trae Excel. Muy bien. Entonces, vamos para análisis de datos. Buscamos abajo. Es de lo último que tiene este paquetico. Vamos a buscar donde dice prueba T para dos muestras, no suponiendo varianzas iguales. Nosotros nunca vamos a suponer. Nosotros vamos primero a probar si las varianzas son iguales o son diferentes. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Le decimos aceptar. Bueno, nos preguntan cuál es el rango de la variable 1. Entonces vamos a hacer lo mismo. La variable 1 son los precios de la bolsa de Tokio. Entonces, decimos, mire que es muy fácil llenar la información. Rango de la variable 2. Rango de la variable 2. Bolsa de Nueva York. Entonces le vamos a decir Bolsa de Nueva York, incluyendo el título. Bien, acá hay una pregunta nueva. Se la voy a leer porque de pronto está pequeño. Dice, diferencia hipotética entre las medias. Normalmente nosotros asumimos que esa diferencia es cero. Más adelante vamos a hacer un ejercicio, no hoy, porque apenas estamos aprendiendo a manejar esto, donde esa diferencia puede ser diferente de cero. Pero como vamos a trabajar con la diferencia igual a cero, ni siquiera tocamos ese cuadro. No se tiene que llenar. Bien, la pregunta, ¿incluimos títulos? Sí. Y por último, nos dice, ¿dónde quiere que salgan los resultados? Vamos a decirle que sáquemela en F20 y ya tenemos los datos que necesitamos para la prueba. Nos lo vamos a llevar porque con esto vamos a trabajar. Bien. Entonces, a la pregunta que ahorita nos hizo Alejandro es, ¿cuántas pruebas llevamos? Esta sería la quinta prueba. Bien. Vamos a llevarnos al tablero y repasemos qué pruebas hemos hecho hasta el momento. Hemos hecho hasta el momento, la primera fue la prueba de la media, para que repasemos, la prueba de la media. La segunda fue la prueba para una proporción. La tercera, la prueba para la diferencia de dos proporciones. La cuarta fue la prueba
que acabamos de ver antes del descanso, que es la prueba F para la igualdad de las varianzas. Y esta quinta prueba sería la prueba para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas, pero iguales. Entonces, es muy importante esta quinta prueba. ¿Para qué es? Para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas, pero son iguales. Muy bien, ya dijimos que cuando tenemos las observaciones podemos contar con la prueba de Excel. Ahorita vamos a mirar qué pasa si no tenemos las observaciones. Buena pregunta, porque algunos van a tener esta situación. Bien, la prueba entonces para asumiendo varianzas iguales. Siempre vamos a hacer la prueba. Bien, el objetivo. Planteemos cuál es el objetivo de esta prueba. El objetivo de esta prueba es mirar. Profe, esa ya sería la quinta prueba, la que está haciéndole el ejemplo. Sí, esta sería la quinta prueba. Listo, gracias. Bien, el objetivo es mirar si las medias son iguales o existe alguna diferencia. Entonces, el objetivo es mirar si las medias son iguales o existe alguna diferencia. Bien. Paso 1. Ya lo tenemos. Obtener los resultados. Listo, ya los tenemos. Obtener los resultados de Excel. Ya está listo. Chuleado. Fácil. Paso 2. Nuevamente hacemos lo mismo. El estadístico de la prueba. Acá está muy fácil. El estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. No lo dice acá. Estadístico. Nos da 2.38. 2.3895. Entonces alguien me puede decir, profe, ¿y cómo se calcula ese estadístico? ¿De dónde sale? Ah, muy bien. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer si fuéramos a hacerlo de manual? Manual, primero tenemos que calcular lo que en Excel lo llama la varianza agrupada. O sea que tenemos que calcular manualmente, pues si fuéramos a hacerlo manualmente. Les voy a dar un ejemplo manualmente, pues para que vean. Este es un ejemplo donde hay que hacerlo manualmente. Se toman dos muestras aleatorias. Nos dieron ya resumido la media y la varianza. Miren que la pregunta nos dice que construya un intervalo del 90% para el cociente de las varianzas. Era el cociente que nos permite determinar en el capítulo pasado.
si las varianzas son iguales o no. Después de que usted hace el intervalo, que no lo vamos a repasar porque eso ya es capítulo pasado, pero ya lo sabemos hacer, con ese intervalo, que lo sabemos hacer manualmente, usted comprueba si las varianzas son iguales o no. Supongamos que acá hubieran sido varianzas iguales. Tenemos que hacer el procedimiento manual. No tenemos la facilidad para hacerlo en Excel porque, ojo, el requisito es que en Excel tenemos que contar con las observaciones. Y acá no está. Entonces, les voy a explicar cómo se calculan todas las situaciones. La varianza agrupada se calcula de la siguiente manera. Cogemos nx menos 1, lo multiplicamos por la varianza más ny menos 1 por la varianza sobre nx más ny menos 2. En este caso, si fuéramos a hacerlo manualmente, nosotros cogíamos así. Nx menos 1. ¿A cuántas observaciones tiene? 50 menos 1. Por la varianza, 298.26. Más ny menos 1. ¿Cuánto vale ny? 25. 25 menos 1. Multiplicado por la varianza de y, 179.11. Esto dividido sobre 50 más 25 menos 2. Entonces, ¿cuánto nos daría la varianza agrupada? Haciendo operaciones, nos tendría que dar este valor que está acá. 259.09. Vuelvo, repito, esta es la fórmula que tendríamos que hacer si tenemos apenas resumida la información. Tendríamos que calcular la varianza agrupada. Bien, para el estadístico de la prueba necesitamos la desviación agrupada, o sea que tenemos que sacar la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces vamos a dividir, vamos a sacarle la raíz cuadrada a 259. Perdón, 259 259.09. Entonces tenemos que raíz de 259.09 nos da 16.09. Bien, no hemos calculado el estadístico de la prueba. Hemos calculado un elemento del estadístico de la prueba. Bien, ahora sí, vamos a mirar la fórmula. ¿Cómo se encuentra ST? Nos dice la fórmula que es así. A la media de X se le resta la media de Y sobre la desviación que multiplica a la raíz de 1 sobre nx más 1 sobre ny. Entonces vamos a hacerlo nosotros los cálculos para llegar a este valor. Simplemente estoy mostrando cómo se hace manualmente. Para los que si de pronto les toca un ejercicio, hacerlo manualmente. Entonces tenemos, en este caso, ¿cuánto nos vale la media de X? 24.44. 24
15.44. Le restamos 15.02. Y acá lo dividimos por 16.09 multiplicado por 1 sobre nx, que es 50, más 1 sobre ny, que es 25. Bien. Un momentico que cierro paréntesis bien. Pongámosle bien el paréntesis, la raya va hasta acá. Y cerremos paréntesis. Bien, si hacemos operaciones, vamos a hacerlo. 24.44 menos 15.02. Arriba nos da 9.42. Y abajo, ¿cuánto nos da eso? Y damos 1 sobre 50, 1 sobre 25, le sacamos la raíz, lo multiplicamos por 16.09 y nos da 3.94, 12. Dividimos 9.42 sobre 3.9412 y ¿qué nos da? 2. Obviamente no trabajamos con todos los decimales, a nosotros nos da 2.39. Pues que sí, básicamente si redondeamos esto a dos decimales, esto es 2.39. Bien, ya les estoy dando la fórmula de manera manual. Así sería el estadístico de la prueba, para el cual necesitamos anteriormente determinar la varianza grupal. Entonces simplemente les quise mostrar ¿de dónde sale el estadístico T? No es de la nada, tiene su fórmula que nos sirve para el caso de que tenemos un problema donde hay que hacerlo de manera manual. Listo. Bien, sigamos con el procedimiento en Excel. Después del estadístico de la prueba, recuerden que viene lo más importante. Lo más importante sirve para las dos pruebas, que es plantear las hipótesis. Plantear las hipótesis. La hipótesis nula matemáticamente nos dice que la diferencia entre la media X y la media Y son igual a 0. Es decir, se puede plantear de otra forma, que las medias son iguales. Las medias son iguales. Bien, pero en el contexto de las hipótesis del trabajo, ustedes me lo tienen que plantear así. En el contexto del problema, ¿qué estaríamos planteando ahí? Estaríamos diciendo que el peso promedio de la bolsa de Nueva York, perdón, de la bolsa de Tokio, es igual al precio promedio de la bolsa de Nueva York. Muy bien. Versus, ¿se acuerdan? El estadístico de la prueba nos dio positivo o nos dio negativo, muchachos. Nos dio positivo. Recuerden lo que nos dio. 2.39.
No se les vaya a olvidar eso. Aquí está, 2.39. Bien, eso quiere decir que la diferencia es mayor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Si la diferencia es mayor que 0, en otras palabras, estamos diciendo que la media de X, no tiene nada de raro, es mayor que la media de X. Mire pues que no estamos inventando nada. Lo podemos ver, lo podemos observar. Entonces, en nuestro caso, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que el precio promedio de la bolsa de Tokio es mayor que el precio promedio de la bolsa de Nueva York. Muy bien, hemos planteado las hipótesis, ¿sí? Hemos planteado las hipótesis, la hipótesis nula. Estamos diciendo que los precios promedios son iguales. Versus, en este caso, como nos dio positivo, decimos que la media de X es mayor que la media de Y, o sea que en este caso el precio promedio de la bolsa de Tokio es mayor que el precio promedio de la bolsa de Nueva York, cosa que se ve visualmente. Bien, paso 4. En el paso 4, en la prueba de Excel, esto no va a copiar sino 2 veces, qué cosa tan horrible. Bien, copiémoslo. Bien, paso 4. Es similar a lo que vimos en la prueba de la varianza. Encontramos el valor P de la prueba para una sola cola. Ojo, una sola cola. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la prueba mayor. Recuerden que las pruebas de una sola cola son cuando es mayor o cuando es menor. Son las pruebas de una sola cola. Cuando es diferente, son las pruebas de dos colas. Es muy sencillo. Acá lo dice, ojo, no confundir. Acá lo dice muy claro, una sola cola. El valor P para dos colas está acá. Para su información, por cultura general, este es el valor P, una cola. Y este, por cultura general, sepan que es el valor P para dos colas. Pero nosotros trabajamos, vuelvo y repito, una sola cola. O sea que trabajamos este valor que lo estoy señalando. O sea que nuestro valor P hay que leer bien. 0.00972. En algunos casos van a tener que leer muy bien porque el número va a ser supremamente pequeño. 0.00972 lo multiplicamos por 100 y eso apenas es 0.972%. No llega ni al 1% para que. Bien, paso 5. La decisión con el valor de la prueba. Caso 5.
con el valor P de la prueba. Listo, lo mismo que hemos dicho. Lo poco que hemos visto es que tenemos como referencia el 5% que hemos hablado. Si es menor del 5%, se acepta H sub 1. Ojo, si es mayor, se acepta H sub 0. Es claro que en este caso, nuestro valor P sería acá, muy cerquita, es menor. Entonces nuestra decisión es muy clara. La decisión es que aceptamos H sub 1. ¿Por qué? Porque el valor P de la prueba es menor del 5%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ya tenemos la conclusión. Ya no decimos solamente que es diferente, como en el capítulo pasado. Ya sabemos la diferencia para qué lado se inclina. Ya sabemos que el precio promedio de las acciones en la bolsa de Tokio son mayores. No, son mayores, no, es mayor. Estoy hablando en singular nomás. Perdón. Es mayor que el precio promedio de las acciones en la bolsa de Nueva York. Muy bien. Falta responder una pregunta que me la pueden hacer. Profe, ¿y si es manual, no tenemos valor P de la prueba? ¿Cómo hacemos? Muy bien. Veamos si estuviéramos haciendo manual, ¿cómo tendríamos que terminar el ejercicio? Bien. Entonces, retomemos la parte manual. En la parte manual, ¿qué hemos hecho? En la parte manual, obviamente, ya calculamos el estadístico de la prueba. Ya sabemos que T es 2.39. Lo calculamos de forma manual. Ya sabemos cómo se calcula la fórmula. Listo, ya tenemos eso. ¿Ya tenemos planteadas las hipótesis? Sí. Ya están planteadas las hipótesis. Bien, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? En vez del valor P de la prueba, entonces ya tenemos 1, ya tenemos 3, uno sería encontrar la media de X, la desviación o la varianza de X, cuántos elementos tiene la X, la media Y, la varianza Y cuántas observaciones tiene Y. Ese sería el paso 1, pues. El paso 2. Recuerde que encontrar el estadístico de la prueba, del cual necesitamos la varianza agrupada. Ya
sabemos cómo se calcula la fórmula, ya sabemos cómo se calcula el estadístico, ya hemos planteado la hipótesis. El paso 4 ya es encontrar, ojo, en vez del valor P, se encuentra el valor T de la tabla alfa nx más ny menos 2. Vamos a trabajarlo con un 5%, de tal manera que vamos a llegar a encontrar este valor. Este es el valor pues que nos da la tabla para el 5%, pero vamos a hacerlo de forma manual. Bien, vamos a trabajar con un alfa del 5%. O sea que ya tenemos que el alfa es de 0.05. ¿Cuántos serían los grados de libertad? Los grados de libertad sería nx. ¿Cuánto vale nx? 50. Entonces esto es 50 más ny, 25 menos 2. Estamos hablando de 73 grados de libertad. O sea que en definitiva vamos a buscar el valor de t, 5%, 73 grados. En nuestra tabla tradicional, vamos para la tabla T. Profe, qué pena, ¿tiene alguna preguntita? Claro. ¿Cuál es que es el nombre de la quinta prueba esa que estamos viendo? No la alcancé a copiar. Se llama prueba para la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas pero iguales. ¿Listo? Entonces, prueba para la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas pero iguales. Listo. Miren que con 73 grados y el punto 5 nos dice que el valor de la T es 1.666. Miren que es muy similar al valor que aparece ahí. Acá aparece 1.6599, es decir, en otras palabras, 1.666, que fue el valor que encontramos. Pero no se guíen por esto, porque esto es simplemente que nos ayuda, pero ustedes no tienen esta información, porque ustedes no están trabajando con las observaciones. Ya tenemos este valor. Recuerde que estamos probando, ojo, mayor. Eso quiere decir que si estamos probando mayor, este valor lo vamos a trabajar de forma positiva. ¿En qué? Acá sí. Paso 5 sería construir. Eso me quedó como bien, démoslo así. El paso 5 sería construir las zonas de aceptación. Las zonas de aceptación. Muy bien. Zonas de aceptación. Ya saben, tomamos el valor positivo. Nos da 1.666. Recuerden que a este lado se acepta H sub 1. Y a este lado se acepta H sub 0. Recuerden que cuando estamos trabajando con el nivel de significancia o con la confiabilidad, el valor que tenemos que ubicar es el estadístico de la prueba, que ya sabemos que lo dijimos que es 2.39. Y es claro que 2.39 obviamente también cae
acá. Entonces miren que también llegamos a la misma decisión, y es que tenemos que llegar a la misma decisión. Aceptamos H1. Aceptamos H1. Y ya saben que aceptar H1, ya con las hipótesis que tenemos, es llegar a la conclusión que el precio promedio de las acciones de la bolsa de Tokio es diferente al precio promedio de las bolsas de Nueva York. O sea que estos dos valores no solamente tienen una diferencia visual, sino que una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Y podemos concluir que la bolsa de Nueva York cotiza acciones más caras en promedio que las bolsas de Nueva York. Listo. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que hablar de la teoría ni de los pasos, simplemente nos concentramos a resolverlo. Vamos a mirar un ejercicio rápido, donde pues obviamente la idea es que vamos a llegar bien. Vamos a hacerlo así. Estas son las visitas en la página de mi canal. Vamos a comparar marzo con abril. Marzo con abril. Vamos a comparar marzo con abril. Lo primero que vamos a hacer es probar si las varianzas son iguales o no. Eso es lo que vamos a probar. Vamos a repasar entonces la prueba F de las varianzas. Y entonces vamos a hacer la prueba rápidamente. Vamos a buscar la prueba F de las varianzas de dos muestras. Bien, le vamos a decir dónde están los datos de marzo. Marzo, ubícate pues acá. Está desde la L3. Veamos todo el mes de marzo. Vamos a decirle los datos de abril. Están desde la M3. ¿Listo? Rótulos, sí. Bien, ¿a dónde quiere que saquemos los resultados? Vamos a decirle que me los muestre en la celda O. ¿O qué? O5. Los resultados. Listo, ya están los resultados. Vamos a ampliar esto. Y vamos a llevarlo para la prueba. Vamos a probar entonces que serán las varianzas iguales. Vamos a ver que esto se hace rápido. Simplemente ya cuando uno trabaja, ya trabaja muy rápido. Ya uno no explica ni interpreta. Pues no, obviamente falta la parte importante que es plantear las hipótesis. Eso sí es la parte más lenta, pero listo. Bien, analicemos los resultados. Entonces recuerden que estamos haciendo la prueba para ver si las varianzas son iguales o no. Entonces, el paso 1. ¿Tenemos los resultados? Sí. Los resultados, ok, ya los tenemos. Paso 2. Recuerden, encontremos el estadístico de la prueba. Simplemente hay que leer, muchachos. Estadístico de la prueba. 1.45. Ahí está. Es mayor que 1. Ojo, acá nos tenemos que fijar. Es mayor que 1. Listo. Ahora viene la parte manual, la parte que es el valor agregado nuestro. Estamos hablando de visitas al canal de YouTube.
Entonces estamos diciendo, primero, que la varianza, en este caso de marzo, que es la variable 1, sobre la varianza de abril, es igual a 1. Eso quiere decir en palabras lo importante, y es que la varianza de las visitas o del número de visitas, ya sabemos que al canal de YouTube, para no alargar mucho, la varianza del número de visitas del mes de marzo es igual a la varianza del número de visitas del mes de abril. ¿Listo? Bien, versus. Ya sabemos que vamos a plantear mayor. Versus H es 1. Estamos diciendo que la varianza de marzo sobre la varianza de abril nos da mayor que 1. Eso quiere decir, en otras palabras, que la varianza de marzo es mayor que la varianza de abril. Y miren que no estamos inventando, lo podemos observar. Entonces simplemente estamos diciendo en palabras, la varianza del número de visitas de marzo es mayor que la varianza del número de visitas de abril. Bien, paso 4, el valor P de la prueba. Paso 4, valor P. Está acá, valor P. Está .2483. .2483. Estamos hablando de un 24.83%. Paso 4. Vamos a hacer la decisión acá en la misma hoja para que vea que esto ya no se extiende tanto. Paso 5. La decisión. Recuerde que el valor siempre se compara con el 5%. Si es menor, se acepta H sub 1. Si es mayor, se acepta H sub 0. Entonces es muy sencillo. La decisión es que aceptamos H sub 0. ¿Por qué? Porque el valor P de la prueba es mayor del 5%. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Estamos concluyendo muy sencillo, que las varianzas son iguales. Ahora la pregunta es, ¿será que hay una diferencia significativa entre los promedios? Mire que el promedio de visitas de marzo es de 38 y el promedio de visitas que ha tenido en abril hasta el momento es de 32. Claro que abril no se ha cerrado del todo. Vamos a ver al final del mes si eso mejora. Claro, eso tiene que mejorar porque hay evaluaciones al final de esta semana, al final de la próxima semana. Entonces uno espera que haya más visitas. ¿Sí? Pero vamos a plantear la otra prueba. La prueba de la diferencia media. Entonces vamos a calcularla. Entonces vamos a decirle a Excel
Vámonos para Excel. Vamos a hacer la prueba que acabamos de aprender a manejar. Prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Bien, cambiemos dónde están los valores. Es marzo, empieza en L3 y se va hasta L34. Bien, ¿cuántos datos tenemos en abril? Poquitos, pero algo muestra. Diferencia hipotética de las medias. Ya dijimos que es 0. Rótulos, ¿lo incluimos? Sí. Y le vamos a decir, muéstrenme los resultados en O. Pongámosle O20. Y listo, démosle a aceptar. Y ya tenemos los datos para hacer la prueba. Vamos a llevándolo para hacer la prueba. Vamos. Lo acabamos en 5 minutos. Muy bien. Recuerden, estamos haciendo la prueba para 2 muestras suponiendo varianzas iguales, que es la quinta prueba. Bien. Paso 1. Ya tenemos los resultados. Ok. Paso 2. El estadístico de la prueba. Claramente, estadístico nos dio .61. Ojo, lo comparamos contra 0. O sea que vamos a plantear la prueba diciendo algo lógico, mayor. Ahora viene nuevamente la parte importante, la parte manual. Estamos probando matemáticamente, las medias son iguales. O sea que estamos diciendo que el promedio de visitas de marzo es similar, digamos así, es similar. Una forma de decir igual, pero distintico. Es similar al promedio de visitas de abril versus. Recuerden que estamos planteando que esa diferencia es mayor que 0. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que el promedio de X es mayor que el promedio de Y. No lo estamos inventando, lo podemos ratificar mirando los datos. En palabras, estaríamos diciendo que el promedio de visitas, vamos a ponerle aquí la rayita para que digamos que es el promedio de visitas de marzo, es mayor que el promedio de visitas de abril. Muy bien. Ya tenemos el paso 3. Vamos para el paso 4. ¿Cuánto nos dio el valor P de la prueba? ¿Alguien lo lee? Acuérdense, es el valor P de la prueba, no se les vaya a olvidar. El valor P de la prueba para una sola cola. No se les olvide. No vayan a tomar el valor P para 2 colas. Es el valor P de una sola cola, que en este caso es .27. .27
0,1. Estamos hablando de un 27.01%. Entonces, el paso 6, perdón, el paso 5, ¿y qué el paso 6? Eso sí es muchas ganas. Paso 5, la decisión. Recuerden que la decisión es muy fácil. Si es mayor, se acepta h sub 0. Si es menor, se acepta h sub 1. ¿Mayor de qué? Del 5%. Entonces, la decisión acá es, aceptamos h sub 0. ¿Por qué? Porque el valor de la prueba es mayor del 5%. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Si estamos aceptando h sub 0, les cuento que el promedio de visitas de marzo es similar al promedio de visitas de abril. O sea que todavía no hay una diferencia significativa entre este valor y este valor. O sea, pues que no, si alguien pensaba que había una diferencia visual, está muy equivocado. Sí, para él sí es una diferencia visual, pero no hay una diferencia estadística. Entonces, no hay una diferencia significativa entre los promedios de visita. Muy bien, listo, pues acabamos ahí ese ejercicio. Mire, pues que ya es muy rápido cuando uno ya no tiene que hablar de lo que tiene que hacer, sino simplemente es repasar un poco lo que hay que hacer. Listo.